Isabel Aguirre supo desde los 16 años que su futuro no se decidiría en los salones de la alta sociedad de Getxo, sino en los polígonos industriales que se extendían a lo largo de la ría del Nervión. Su fascinación no eran los apellidos compuestos ni los eventos de caridad, sino la lógica fría del acero, la eficiencia de una cadena de producción y la compleja coreografía de la logística. Mientras sus compañeras del colegio privado soñaban con carreras en derecho o económicas, o más directamente con un matrimonio ventajoso, Isabel pasaba las tardes estudiando libros de ingeniería industrial y física, de materiales que sacaba de la biblioteca municipal, ocultándolos bajo su cama como si fueran novelas prohibidas. Su familia, los Aguirre, pertenecían a una estirpe de industriales vascos cuya fortuna, forjada en los altos hornos de una Vizcaya ya extinta, se había ido erosionando con cada generación. Vivían en una imponente villa con vistas al mar, un vestigio de una opulencia que ya solo existía en la memoria y en las apariencias que su madre, Carmen, se esforzaba obsesivamente por mantener. Carmen era una mujer de una elegancia rígida, cuya principal ocupación era la gestión del prestigio familiar. Cada gesto, cada palabra, cada invitación aceptada o declinada, era un movimiento calculado en el tablero social. Su marido, Javier, era un hombre tranquilo y superado por las circunstancias, que había heredado la dirección de la empresa familiar, Talleres Aguirre S.L., una fábrica de componentes metálicos que luchaba por sobrevivir en un mercado globalizado. Javier pasaba los días lidiando con pedidos menguantes, maquinaria obsoleta y la presión constante de los bancos. Por las noches, llegaba a casa con el peso del fracaso en los hombros, un fracaso que Carmen interpretaba no como una crisis económica, sino como una afrenta personal. Para ella, la solución a sus problemas no estaba en la modernización de la fábrica, sino en una alianza estratégica, un matrimonio que devolviera a los Aguirre al lugar que, según ella, les correspondía. El candidato ideal era Íñigo Mendoza, el hijo de un empresario de la construcción que había amasado una fortuna considerable durante el boom inmobiliario. Los Mendoza eran dinero nuevo, un hecho que Carmen despreciaba en privado, pero que estaba dispuesta a tolerar en público a cambio de la seguridad financiera que representaban. Íñigo tenía 32 años, 10 más que Isabel, y una reputación de ser tan ambicioso como su padre. Era un hombre de apariencia pulcra, con trajes a medida y un reloj caro, pero había algo en su mirada, una frialdad calculadora, que a Isabel le generaba un profundo desasosiego. Las cenas con los Mendoza se convirtieron en una rutina. La conversación giraba siempre en torno a los negocios, con alusiones veladas a una futura fusión de intereses que a todas luces incluía el matrimonio de sus hijos. Isabel se sentaba en silencio, respondiendo con monosílabos, sintiendo la mirada de Íñigo sobre ella, una mirada que no la veía como persona, sino como un activo a adquirir. La presión se intensificó cuando Isabel cumplió 18 años y anunció su intención de matricularse en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Carmen se opuso frontalmente. ¿Ingeniería? Eso no es para una señorita. Estudiarás administración de empresas en Deusto, como todo el mundo. Te preparará para llevar una casa, para organizar eventos, para ser la esposa de un hombre importante. La discusión se repitió durante semanas. Javier intentaba mediar sin éxito. Carmen, deja a la chica. Tiene buena cabeza para los números. Pero su voz carecía de la autoridad necesaria para contradecir a su esposa. Tu cabeza para los números nos tiene al borde de la ruina. Le espetaba ella, y Javier se retiraba a su despacho, derrotado. Isabel, sin embargo, no cedió. Presentó su solicitud de matrícula en secreto, pagando las tasas con el dinero que había ahorrado dando clases particulares de matemáticas. La carta de admisión llegó una mañana de martes. Isabel la escondió en un cajón, sintiendo una mezcla de euforia y pánico. Esa misma noche, durante la cena, su madre hizo un anuncio. Los Mendoza vendrán a cenar el sábado.
Es una ocasión muy especial. Íñigo tiene algo importante que discutir contigo, Isabel. La mirada que Carmen le dirigió no dejaba lugar a dudas. El momento que tanto temía había llegado. Los días previos a la cena fueron una tortura. Carmen la llevó de compras, insistiendo en un vestido de seda de un color azul pálido que a Isabel le parecía una mortaja. La llevó a la peluquería, al salón de belleza. Tienes que estar perfecta, repetía. El futuro de esta familia depende de ello. La noche del sábado, la casa olía a cera de muebles y a la tensión acumulada. Los Mendoza llegaron puntuales. Íñigo le entregó a Isabel una orquídea blanca, sus dedos rozando los suyos de una forma que le provocó un escalofrío. La cena fue un ritual lento y calculado. Se habló del mercado, de la política, de las últimas adquisiciones de Mendoza padre. Finalmente, tras el postre, el señor Mendoza carraspeó y levantó su copa. Por las futuras alianzas y por la prosperidad que traerán. Todos los ojos se volvieron hacia Íñigo, que se levantó y se acercó a la silla de Isabel. La habitación pareció encogerse. Íñigo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló. No hubo palabras de amor, ni siquiera de afecto. Su discurso fue el de un consejero delegado presentando una OPA. Habló de la sinergia entre sus familias, del fortalecimiento de sus respectivos negocios, de la conveniencia de su unión. Abrió la caja, revelando un anillo con un diamante de un tamaño ostentoso. Isabel Aguirre, ¿aceptas convertirte en mi esposa? El silencio que siguió fue absoluto. Isabel miró los rostros expectantes a su alrededor, la sonrisa triunfante de su madre, la expresión resignada de su padre, la suficiencia de los Mendoza, y el rostro de Íñigo, que no esperaba una respuesta, sino una confirmación. En ese instante, vio su futuro con una claridad aterradora. Una vida como un objeto decorativo, sus sueños de ingeniería olvidados, su existencia entera supeditada a los intereses de dos familias que la veían como una pieza en su juego de poder. Levantó la vista y miró a Íñigo directamente a los ojos. No, dijo. La palabra fue apenas un susurro, pero resonó en el comedor como una explosión. La reacción fue inmediata. La sonrisa de Íñigo se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y furia. Se levantó bruscamente, guardando el anillo en su bolsillo. «Esto es un insulto», siseó su padre. Los Mendoza se levantaron y se marcharon sin despedirse, dejando tras de sí un silencio cargado de reproches. Apenas se cerró la puerta principal, Carmen se abalanzó sobre Isabel. «¿Qué has hecho? ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer?» Su voz temblaba de ira. «He salvado mi vida», respondió Isabel, su propia voz sorprendentemente firme. «No me voy a casar con un hombre que no me respeta, en un acuerdo que me trata como mercancía». Carmen soltó una carcajada amarga. «¿Respeto? ¿Mercancía? Te ofrecía un futuro, seguridad. Nos salvaba a todos de la ruina que tu padre ha creado». Se giró hacia Javier, que permanecía paralizado junto a la chimenea. «¿No vas a decir nada? ¿Vas a permitir que esta niñata egoísta destruya a nuestra familia?» «Quizás sea demasiado joven», balbuceó Javier. «No es demasiado joven para saber lo que quiere», gritó Isabel. «Quiero estudiar, quiero trabajar, quiero decidir por mí misma». «Desvergonzada», chilló Carmen, perdiendo por completo la compostura. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, de la educación que te hemos dado». Su mano se alzó y golpeó la mejilla de Isabel con una fuerza que la hizo tambalearse. El dolor fue agudo, pero más profunda fue la herida del shock. Su propia madre la había golpeado. «Fuera», susurró Carmen, su voz de repente mortalmente tranquila.
Si esta vida no es suficiente para ti, si te crees mejor que nosotros, entonces vete. Vete y descubre cómo es el mundo real por ti misma. Isabel miró a su padre, buscando una brizna de apoyo, una palabra de defensa. Pero Javier bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la furia de su esposa. «Coge tus cosas», dijo Carmen, dándole la espalda. «Y no vuelvas. Ya no eres mi hija». En un estado de aturdimiento, Isabel subió a su habitación. Metió en una mochila lo imprescindible, algo de ropa, su neceser, los libros de ingeniería y la carta de admisión de la universidad. Cogió los 400 euros que tenía ahorrados. Cuando bajó, su madre ya no estaba a la vista. Su padre la esperaba junto a la puerta. Tenía los ojos enrojecidos. Sin decir una palabra, sacó su cartera y le dio 200 euros más. «Es todo lo que tengo aquí», susurró. «Lo siento, Isabel. Lo siento mucho». Abrió la puerta y la noche fría de noviembre la recibió. La puerta se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo. Se quedó un momento en el camino de entrada, la mejilla ardiendo, el eco de las palabras de su madre resonando en su cabeza. Tenía 18 años, una mochila y 600 euros. Estaba sola. Caminó sin rumbo durante casi una hora, hasta que el frío la obligó a buscar refugio en la estación de autobuses de Algorta. Se sentó en un banco de metal, temblando, e intentó pensar con claridad. No tenía amigos a los que pudiera recurrir. Todos pertenecían al círculo de sus padres, y la noticia de su deshonra se extendería como la pólvora. Volver a casa no era una opción. La única salida era hacia adelante, hacia lo desconocido. Compró un billete para el primer autobús que salía hacia Bilbao. En la gran ciudad, al menos, sería anónima. Los primeros días fueron un borrón de miedo y confusión. Alquiló una habitación en una pensión barata y maloliente en el barrio de San Francisco, un lugar que contrastaba brutalmente con la pulcritud de su vida anterior. El dinero se agotaba rápidamente. Empezó a buscar trabajo, cualquier trabajo. Dejó su currículum, deliberadamente vago sobre su dirección y su familia, en bares, tiendas y supermercados. La realidad del mercado laboral para alguien sin experiencia era desoladora. Finalmente, encontró trabajo fregando platos en la cocina de un restaurante del casco viejo. El horario era agotador, de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. El sueldo era miserable. Sus manos, acostumbradas a pasar las páginas de los libros, se agrietaron y encallecieron por el agua caliente y los detergentes. Durante el día, dormía unas pocas horas y luego iba a la biblioteca pública, no solo para estudiar, sino para estar en un lugar cálido y seguro. Tuvo que renunciar a la idea de la universidad de inmediato. Era un lujo inalcanzable. En su lugar, se matriculó en un ciclo de formación profesional de grado superior en sistemas de regulación y control automáticos. Era una vía más modesta, pero le permitiría obtener una cualificación técnica en 2 años. La vida se convirtió en una rutina brutal. Trabajo, estudio, sueño. Apenas tenía dinero para comer. Adelgazó visiblemente. Hubo momentos en los que la desesperación amenazó con ahogarla. Una noche, sentada en su minúscula habitación, con el ruido de la calle filtrándose por la ventana mal ajustada, estuvo a punto de llamar a casa. Quizás si pedía perdón, si se humillaba, la aceptarían de vuelta. Pero la imagen del rostro de Íñigo y el ardor de la bofetada de su madre la detuvieron. La libertad, incluso una libertad tan precaria y dolorosa como la suya, era preferible a esa jaula dorada. Aprendió a ser dura, a no mostrar debilidad. Se concentró en sus estudios con una intensidad feroz. Las matemáticas y la física, que siempre se le habían dado bien, se convirtieron en su refugio, un mundo de lógica y orden que contrastaba con el caos de su vida. Un día, uno de sus profesores, un hombre mayor llamado Gorka, la llamó después de clase. «Aguirre, usted tiene un talento especial para esto.
Su forma de analizar los problemas es diferente. ¿Ha pensado en qué hará cuando termine? Isabel se encogió de hombros. Buscar un trabajo, supongo. Gorka la miró fijamente. Hay una empresa de logística en el puerto, Logiport, que a veces coge a estudiantes en prácticas. No pagan mucho, pero se aprende. El director de operaciones, un tal Echevarría, es un hueso duro de roer, pero valora a la gente que sabe pensar. Déjeme hacer una llamada. 2 semanas después, Isabel empezó a trabajar en Logiport. Sus tareas iniciales eran mundanas. Introducir datos de albaranes. Comprobar manifiestos de carga. Archivar documentos. El ambiente era ruidoso. Olía a gasoil y a salitre. Y estaba dominado por hombres rudos y directos. Pero para Isabel, era el paraíso. Veía en tiempo real la aplicación de los principios que estudiaba, la optimización de rutas, la gestión de inventarios, la coordinación de transportes. Hacía más de lo que se le pedía. Se quedaba después de su horario, sin cobrar, para estudiar los sistemas de gestión del almacén. Creó una pequeña base de datos en Access para rastrear las incidencias recurrentes, identificando cuellos de botella que nadie más había notado. Un día, Echevarría, el director, la encontró en la oficina a las 9 de la noche. ¿Usted no tiene casa?, le preguntó con su habitual brusquedad. Isabel le mostró la base de datos que había creado. He notado que el 30% de los retrasos en la carga de los camiones para la ruta del norte se deben a una mala secuenciación en la preparación de los palés en el muelle 4. Echevarría estudió sus gráficos en silencio durante un largo rato. Al día siguiente, la trasladó de las tareas administrativas a un puesto de asistente de planificación. Fue el primer peldaño. Durante los 2 años siguientes, Isabel se convirtió en una pieza indispensable en Logiport. Terminó su FP con matrícula de honor. Con un sueldo estable, aunque modesto, pudo alquilar una habitación en un piso compartido en Deusto, un barrio más tranquilo. La vida seguía siendo austera, pero ya no era una lucha por la supervivencia. Se matriculó en el grado de Ingeniería en Organización Industrial en la universidad, en el turno de tarde-noche. El camino sería largo y difícil, compaginando un trabajo exigente con una carrera universitaria, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su destino. Una de las personas que notó su ascenso fue Marta Herrero, la directora de logística de uno de los clientes más importantes de Logiport, una gran cadena de distribución. Marta era una mujer de unos 50 años, directa y sin rodeos, conocida en el sector por su inteligencia y su dureza. En varias ocasiones, Isabel había tenido que coordinar con ella operaciones complejas, y Marta había quedado impresionada por la eficiencia y la capacidad de anticipación de esa joven, que parecía saber siempre dónde estaba cada contenedor. Un día, Marta la invitó a tomar un café. Echevarría me dice que eres la mejor que ha tenido en años, le dijo. Y me dice que estás estudiando ingeniería por las noches. Tienes ambición. Eso me gusta. Mi empresa está abriendo un nuevo centro de distribución en Vitoria. Necesito un jefe de operaciones adjunto. Es un salto grande, mucha responsabilidad. ¿Te atreves? El sueldo que le ofreció era casi el doble de lo que ganaba en Logiport. La decisión fue difícil. Significaba dejar Bilbao, el único lugar donde había echado raíces, por precarias que fueran. Pero era la oportunidad que había estado esperando. Aceptó. El traslado a Vitoria marcó el comienzo de una nueva etapa. El trabajo era increíblemente exigente. Pasaba 12 horas al día en el centro de distribución, un gigantesco laberinto de estanterías, cintas transportadoras y carretillas elevadoras. Era responsable de un equipo de 50 personas y de un flujo de mercancías valorado en millones de euros. Cometió errores, aprendió lecciones dolorosas sobre gestión de personal y negociación con proveedores, pero Marta fue una mentora implacable y justa. No quiero excusas, quiero soluciones,
le decía. E Isabel siempre encontraba las soluciones. Fue durante un proyecto de implementación de un nuevo software de gestión de almacenes cuando conoció a David Soler. David era un ingeniero informático de una consultora de Madrid, encargado de supervisar la parte técnica del proyecto. Era un hombre tranquilo, observador, con un humor seco y una mente brillante. Pasaron semanas trabajando codo con codo, a menudo hasta altas horas de la noche, discutiendo sobre algoritmos de optimización y flujos de datos. Isabel se sintió atraída por su calma, por la forma en que escuchaba antes de hablar, un marcado contraste con los hombres autoritarios que había conocido. David, por su parte, estaba fascinado por la capacidad de Isabel para visualizar sistemas complejos y por la determinación que ardía tras su fachada serena. Su relación profesional se convirtió gradualmente en una amistad, y la amistad en algo más. Empezaron a cenar juntos después del trabajo, hablando no solo de trabajo, sino de libros, de cine, de sus vidas. David le contó su infancia en un barrio obrero de Madrid, su pasión por la tecnología. Isabel, por primera vez en años, se abrió y le contó su historia, la ruptura con su familia, la lucha por salir adelante. David la escuchó sin juzgar, con una empatía que la desarmó. Una noche, mientras paseaban por el casco medieval de Vitoria, David se detuvo y la miró. «Eres la persona más fuerte que he conocido», le dijo, y la besó. Su relación se construyó sobre una base de respeto mutuo y admiración. David entendía y apoyaba su ambición. Cuando Isabel finalmente terminó su carrera de ingeniería, tras 6 años de esfuerzo titánico, él organizó una fiesta sorpresa con sus compañeros de trabajo. Los padres de Isabel no estaban allí. Ella no los había invitado. No había tenido ningún contacto con ellos desde la noche en que se fue. A veces, la curiosidad la tentaba a buscarlos en Internet, pero siempre se contenía. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. A los 28 años, Isabel había alcanzado una posición que nunca habría imaginado. Era la directora del Centro de Distribución de Vitoria, una de las más jóvenes del país en un puesto de esa responsabilidad. Ganaba un sueldo excelente, se había comprado un pequeño apartamento y su relación con David era sólida. Sin embargo, una inquietud empezó a crecer en su interior. Veía cómo las pequeñas y medianas empresas industriales, similares a la que había tenido su padre, luchaban por adaptarse a la nueva economía digital. Carecían de los conocimientos y los recursos para optimizar su logística, para competir con los grandes actores. Vio un nicho de mercado, una oportunidad de aplicar su experiencia a una escala diferente. Le habló de su idea a David, una consultoría especializada en logística y optimización de la cadena de suministro para pymes industriales. «Es arriesgado», le dijo él. «Tienes un buen trabajo, estabilidad». «Nunca he buscado la estabilidad», respondió ella. «He buscado el control, y quiero construir algo mío». Durante un año, planificó el proyecto en secreto, ahorrando cada euro que podía. Redactó un plan de negocio meticuloso y lo presentó a varios bancos para solicitar un crédito inicial. Finalmente, con sus ahorros y un pequeño préstamo, fundó Aguirre Soluciones Logísticas. David, que creía firmemente en su visión, dejó su trabajo en la consultora y se unió a ella como socio tecnológico. Los primeros 2 años fueron extremadamente duros, más incluso que sus inicios en solitario. Trabajaban 18 horas al día desde una pequeña oficina alquilada. Los clientes eran escasos y desconfiados. Tuvieron que aceptar proyectos pequeños, casi sin margen de beneficio, solo para construir una reputación. Pero poco a poco, los resultados empezaron a llegar. Una empresa de mecanizados que redujo sus costes de transporte en un 20%. Una cooperativa conservera que optimizó su gestión de stock y aumentó su capacidad de exportación. El boca a boca empezó a funcionar. A los 3 años, tenían una cartera de clientes sólida y contrataron a sus 2 primeros empleados.
Fue en esa época cuando Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría inmensa y un miedo profundo. El miedo a repetir los errores de su madre, a imponer sus expectativas sobre su hijo, a no saber amar incondicionalmente. Le confesó sus temores a David una noche. No serás como ella, le aseguró él, abrazándola. Porque tú sabes lo que es luchar por lo que quieres. Le enseñarás a nuestra hija a ser libre, porque tú eres libre. 9 meses después, nació Sofía. Tener a su hija en brazos fue una experiencia transformadora. Le prometió en silencio que siempre la escucharía, que respetaría sus decisiones y que nunca, jamás, la haría sentir que su amor era condicional. Compaginar la dirección de una empresa en crecimiento con la maternidad fue un desafío. Pero ella y David formaban un equipo. Se turnaban en las noches de insomnio, en las visitas al pediatra. Isabel instaló una pequeña cuna en un rincón de su despacho. Sus clientes se acostumbraron a mantener reuniones por videoconferencia interrumpidas por el llanto de un bebé. Cuando Sofía cumplió 4 años, Aguirre Soluciones Logísticas era una empresa de éxito, con 15 empleados y oficinas en Vitoria y Madrid. Habían sido mencionados en varias publicaciones económicas como un caso de éxito de consultoría industrial. Un día, Sofía llegó del colegio con una pregunta. Mamá, ¿por qué yo no tengo abuelos como los de Aitana? Aitana dice que sus abuelos le dan chocolate y la llevan al parque. La pregunta, tan inocente, golpeó a Isabel con la fuerza de un puñetazo. Había construido una fortaleza alrededor de su pasado, pero los muros no eran lo suficientemente altos como para proteger a su hija. Tus abuelos viven lejos, cariño, respondió, la media verdad sabiendo a ceniza en su boca. Esa noche, no pudo dormir. La ausencia de sus padres, que había sido una elección consciente, se sentía ahora como un vacío en la vida de su hija. Unas semanas después, recibió un correo electrónico de una prima lejana, con la que apenas tenía contacto. El mensaje era breve y directo. Hola Isabel, no sé si estás al tanto de las cosas de la familia, pero pensé que debías saber que tu padre tuvo un infarto la semana pasada. Le han hecho una angioplastia. Está recuperándose en casa, pero ha sido grave. La noticia la dejó sin aliento. Su padre, el hombre silencioso y derrotado que no había sabido protegerla, había estado a punto de morir, y ella no lo habría sabido. Al mismo tiempo, en una reunión de estrategia, David presentó un análisis de mercado para la expansión de la empresa. Los datos sugieren que el próximo paso lógico es abrir una delegación en el País Vasco. Hay una gran concentración de pymes industriales, y la competencia en nuestro nicho es baja. Todo parecía converger. Las preguntas de Sofía, la enfermedad de su padre, la oportunidad de negocio. El pasado, que había mantenido a raya durante más de una década, llamaba a su puerta. Esa noche, por primera vez en 12 años, buscó a sus padres en Internet. Encontró una foto reciente de su padre en la web de un pequeño club de mus. Parecía mucho más viejo, más delgado, con una tristeza permanente en la mirada. La empresa familiar, Talleres Aguirre S.L., había cerrado hacía 5 años, según el registro mercantil. Encontró también una noticia sobre Íñigo Mendoza. Había sido investigado por fraude fiscal y su empresa constructora estaba en concurso de acreedores. Un escalofrío recorrió a Isabel al pensar en la vida de la que había escapado. Tomó una decisión. Vamos a abrir la oficina de Bilbao, le dijo a David. Y voy a supervisar la apertura personalmente. Es hora de que Sofía conozca a sus abuelos, y es hora de que yo cierre este círculo. David la apoyó sin dudarlo. Estaré contigo en cada paso. Un mes después, Isabel conducía un coche de alquiler por las calles de Getxo. Sofía dormitaba en su silla infantil en el asiento trasero. La villa familiar apareció al final de la calle, y a Isabel se le encogió el estómago. La casa, antes inmaculada,
mostraba signos de abandono. La pintura de la fachada estaba desconchada, el jardín descuidado, una de las persianas colgaba torcida. Aparcó el coche y se quedó un momento mirando la casa, el escenario de su antigua vida. Cogió a Sofía, medio dormida, en brazos, y caminó por el sendero familiar. El corazón le latía con fuerza. Llamó al timbre. La puerta la abrió su padre. Se quedó paralizado, con la mano en el pomo, como si hubiera visto un fantasma. Estaba aún más delgado de lo que parecía en la foto, y vestía un jersey gastado. Sus ojos se abrieron de par en par. «Isabel», susurró. Su mirada bajó entonces hacia la niña que se acurrucaba en el hombro de su madre. «¿Quién es Javier?». Se oyó la voz de Carmen desde el interior. Apareció en el pasillo y se detuvo en seco. Su elegancia se había marchitado. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y su rostro estaba surcado de arrugas que no eran solo de la edad. «He venido de visita», dijo Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. «Y a presentaros a alguien». Miró a sus padres, que seguían mudos, en estado de shock. «Esta es Sofía, vuestra nieta». La palabra nieta pareció romper el hechizo. Las rodillas de Carmen flaquearon y Javier tuvo que sujetarla. La invitaron a pasar a un salón que era una sombra de lo que recordaba. El polvo cubría los muebles y el aire estaba cargado de un olor a encierro y a tristeza. Le ofrecieron algo de beber. Mientras su madre iba a la cocina con manos temblorosas, su padre no apartaba la vista de Sofía, que ya despierta, miraba a los extraños con curiosidad. «¿Tiene tus ojos?», preguntó Javier en voz baja. «Tiene la inteligencia de su madre», respondió Isabel. La conversación fue torpe, llena de silencios incómodos. Isabel les contó, a grandes rasgos, su vida, su empresa, su matrimonio con David, su vida en Vitoria. Ellos escuchaban en silencio, asimilando la enormidad de los años perdidos. «Tu padre no está bien», dijo Carmen de repente, cuando Javier salió un momento del salón. «El corazón y el negocio, todo se vino abajo». Su voz se quebró. «Cuando cerramos la fábrica, perdimos la casa de Baquio. Lo perdimos casi todo. Vivimos de su pequeña pensión». En ese momento, Isabel comprendió que su regreso no era un acto de triunfo sobre sus padres, sino un encuentro con dos personas derrotadas por la vida. «Yo abro una oficina en Bilbao», dijo Isabel, tomando una decisión sobre la marcha. «Necesitaré a alguien que gestione la administración, alguien de confianza, con experiencia». Miró a su padre, que acababa de volver a entrar. «El trabajo es tuyo si lo quieres. No es un regalo. Es una oferta de trabajo. Te necesito». Javier la miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió, incapaz de hablar. Carmen lloraba en silencio. Sofía, ajena al drama de los adultos, se acercó a su abuela y le tiró de la falda. «¿Tú eres mi Amona?», preguntó. Carmen la miró, y por primera vez, en mucho tiempo, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. Se arrodilló y abrazó a la niña. La reconciliación no fue un evento, sino un proceso largo y difícil. Hubo más conversaciones, algunas de ellas dolorosas. Isabel tuvo que establecer límites claros. Sus padres tuvieron que aprender a tratarla como a una adulta, a respetar sus decisiones y las de su familia. Javier aceptó el trabajo y demostró ser un administrador meticuloso y eficiente, recuperando un sentido de propósito que había perdido hacía mucho tiempo. Carmen, lentamente, empezó a despojarse de la amargura y a disfrutar de su papel de abuela. Un año después de su regreso, toda la familia celebró el 5º cumpleaños de Sofía en el jardín de la vieja villa, que poco a poco iba recuperando su antiguo esplendor gracias a las reparaciones que Isabel había financiado. David estaba en la parrilla, Javier jugaba con Sofía en el césped y Carmen sacaba una tarta de cumpleaños de la cocina.
Isabel los observaba desde el porche, sintiendo una paz que nunca creyó posible. Las heridas del pasado no habían desaparecido por completo, pero habían cicatrizado. Había aprendido que el perdón no consistía en olvidar, sino en aceptar el pasado y elegir un futuro diferente. Su historia no era una de venganza, sino de resiliencia. No había vuelto para demostrar a sus padres que se habían equivocado, sino para demostrarse a sí misma que podía reconstruir los puentes que un día quemó, pero esta vez bajo sus propias condiciones. La verdadera victoria no fue el éxito de su empresa, sino la libertad de definir qué significaba la familia para ella. Y al ver a su hija reír felizmente entre sus abuelos, supo que había tomado la decisión correcta.